Hola Noelia, ¿cómo estás? ¿Tanto tiempo? ¿Se me escucha bien? Yo te escucho perfecto. Vamos a escuchar a ver la devolución de la gente, que nos digan cómo se ve, cómo se escucha. Así arrancamos tranquilos o hacemos alguna adecuación. Sí. ¿Para qué verifico que esté con datos? Porque tengo miedo que... Ya vemos a algunos amigos ahí, a Olga, a Flavia, a Nadia, por supuesto, y algunos amigos más y otros también más que se van a ir sumando. Eh, Como iba diciendo al comienzo de la transmisión, estamos ubicados en el módulo 11, el espacio de derecho a domicilio, módulo 11, estamos hablando de mucho tiempo, la verdad. Otro de los módulos largos que tenemos, próximamente se viene seguridad social, un módulo con todos los condimentos. Y esta es la Imperdible, sexta charla. ¿Cómo? imperdible el de seguridad social también. Imperdible. Ya vamos a estar ampliando con los protagonistas. Vamos a escuchar nuevamente a la doctora Nadia García, que del equipo de FUNPER sería la que tuvo más participación en las charlas, sin lugar a duda. Con la tuya del día de hoy, yo sería el único que no habló, básicamente. Pero bueno, eh, como decía, la doctora Noelia Roger va a hablar el día de hoy y el día 10 tenemos el cierre del módulo 11 con el doctor Juan Antonio Sea, que va a hablar de investigar en discapacidad, algo de eso adelanté cuando empezó esto. Eh, También es un lujazo, Juan, tanto referente de la UBA en materia de derecho y discapacidad, así que bueno, con eso vamos a andar bien. Bueno, Noelia, ¿qué te parece si empezamos con la presentación formal? ¿Estás de acuerdo? Perfecto. Bueno, muy bien. Con la autorización de Noelia, procedo a continuar con la presentación de la doctora María Noelia Roger, oriunda de Chaco, ella. Eh, la doctora María Noelia Roger es abogada. Me siento como en lo de Mirta Legrand con esto de las presentaciones. Este, Tiene un posgrado de actualización en el que cursamos los dos, de Discapacidad y Derechos de la Universidad de Buenos Aires, y tiene una especialización concluida con tesina pendiente en materia de discapacidad y derechos por la misma casa de estudios. Tiene una diplomatura en igualdad y no discriminación por la misma casa de estudios, por la Universidad de Buenos Aires, y aparte una gran responsabilidad que es ser la coordinadora responsable de la Comisión de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia en la Fundación Patagónica de Estudios en Derecho. Lo tengo que leer porque es como uno de esos cargos públicos bien robustos que uno dice, wow, vamos a decirlo bien. Así que bueno, Noelia, obviamente formás parte del equipo de FUNPER. Si teníamos un módulo de discapacidad y derechos, la especialista en discapacidad y derechos que sos vos no podía faltar, por tu claridad de conceptos, por tu amor por la materia y la interdisciplina. Así que bueno, esperemos sacar muchos conceptos de la charla de hoy. ¿Sí? Te comprometo con eso, por favor. Bueno, Este, bueno, Noelia, hablanos por favor del porqué del título de la charla, porque parece que tiene varios disparadores. ¿A qué apuntás? Presentánosla, hacernos una especie de introducción de sobre qué vamos a hablar y qué va a escuchar la gente. bueno, el título de la charla lo definí con una amiga, hablando, que ella es justamente trabajando lo que me decías de la interdisciplina. Ella es docente, casi docente ya, pero tiene una formación muy importante en lo que es discapacidad, entonces siempre debatimos y dialogamos los dos. Y nos cuestionábamos, bueno, el tema de cómo abordar de una manera distinta el tema de los derechos de los pacientes y el acceso a la información. Yo quería darle como otro enfoque a esta charla para que no sea como una clase, porque en realidad uno también quiere ver que las personas que nos están mirando que por ahí dudas tienen o qué planteos o que si quieren hacer alguna pregunta. Entonces queríamos hacerlo como más participativo, pero sí dejar un par de cosas como para poner en discusión, que por lo menos es lo que es mi posicionamiento, puede tener errores y por supuesto se aceptan críticas y contribuciones. Entonces mi idea era hablar de los derechos de los pacientes, pero desde un ángulo de el acceso a la información y cuestionarme y cuestionarnos si podemos hablar de que hay igualdad en el acceso a la información, ¿sí? Que si es igualitario.
Eso tiene muchas betas. Cuando yo empecé a pensar cómo distribuir la charla, tiene muchas betas. Tenemos la parte del acceso a la información pública, el acceso a la información privada, pero de, por ejemplo, proveedores de salud, ¿sí? Que tienen una función delegada por parte del Estado, pero sin embargo algunos son privados como las empresas privadas. O sea, se lo puede abordar desde un montón de lugares. Lo que a mí me interesa que al final de la charla quede más o menos claro es lo siguiente. Salud es uno de los derechos indispensables para la dignidad, para el hombre y para la dignidad del hombre. Es uno de los derechos absolutos que permite ejercer el resto de los derechos. Ahora, es un derecho también tan amplio que es muy difícil a veces que siempre que alcanzar ese nivel total de salud que según la OMS nos dice a nosotros que tenemos derecho, ¿no? Entonces, cuando hablamos de salud, siempre va a haber una persona, siempre del otro lado va a haber algún sector de salud, llámese alguna institución médica, un médico privado, un sector del Estado, un sector de una obra social, una prepaga, una institución privada. ¿Y qué pasa cuando nosotros, todos los que estamos acá hablando, yo que estoy de este lado, vos que estás del otro, y las personas que nos están escuchando, en principio vamos a coincidir todos con que todos somos seres humanos, ¿no? Salvo que nos autopercibamos distintos, pero bueno, eso es otra discusión. Somos todos seres humanos, tenemos todos derechos a la salud, pero vamos interactuando a medida que vamos cambiando de ámbitos en distintas instancias. Y el derecho nos va categorizando, y nos va dando, y nos reconoce derechos o prerrogativas de acuerdo a cómo interaccionemos con otras personas. Entonces, podemos hablar de pacientes, que es la terminología más utilizada, ¿no? Y que tiene una mirada médica, y que tiene una carga también muy, muy importante, que como el paciente, como si uno fuera una persona que está siempre en una posición más pasiva, ¿no? Más esperando lo que el médico como autoridad va a venir a decir y me va a decir sobre mí. Podemos hablar de usuario y ahí vos podrías hablar, hola Henry, ahí podrías estar horas hablando vos de consumidor, Enrique también, que se acaba de unir. Entonces podemos definirnos como en esa instancia de interacción con alguien del sistema de salud, nosotros podemos considerarnos en principio personas, podemos posicionarnos como pacientes, podemos posicionarnos como usuarios, que ahí es donde yo veo que el derecho nos da una veta de protección mayor, ¿no? Cuando entra el derecho de consumo, entra y empieza a jugar con el derecho a la salud. Entonces, yo creo ¿Puedo decir que... algo? Antes que sigas, podemos decir, perdón la interrupción, podemos decir que entonces forma parte del derecho a la salud el acceso a la información en materia de salud, ¿no? O sea, si el acceso a la información es incorrecto, eso afecta directamente, es una pregunta comentario, digamos. El derecho a la información inadecuado afecta al derecho a la salud, para empezar. No son dos cosas inescindibles que digamos hay que poner cartelitos y nos despreocupamos de las necesidades en materia de salud. No, totalmente. El acceso a la información y a una información precisa, clara, comprensible, o sea, con las formas y la calidad en que la información la debemos recibir, es condición indispensable para el acceso a la salud. Nosotros si no tenemos la información en el formato que necesitamos recibirla y de quién necesitamos recibirlas y en el momento en el que necesitamos recibirlas, difícilmente vamos a poder ejercer nuestro derecho a la salud o a tomar decisiones autónomamente si no contamos con esa información. Entonces, para mí, analizándolo desde el derecho a la información, son dos cuestiones que se tocan intrínsecamente. Digamos, yo no puedo llegar a hablar de autonomía o de consentimiento informado en una práctica médica si yo primero no fui bien informado. Podemos discutir, por supuesto, y es válido, y tenemos que hacerlo, cómo llega esa información y qué otros factores inciden en la información que los médicos o los profesionales nos dan, porque tampoco podemos desconocer que los médicos están sujetos a una carga horaria tremenda, a veces a 2 o 3 trabajos que tienen que ir a distintos lugares en el mismo día, que los tiempos de consultas cada vez se acortan más. Entonces, eso también afecta a la calidad de la información que recibimos, y no siempre por mala predisposición o por desgano o por
por mala profesionalidad de los médicos, digamos. Hay un montón de factores que inciden en cómo esa información llega a los usuarios o a las personas, pero bueno, pongamos que vamos a hablar de usuarios, ¿sí? Y es importante, ¿por qué? Porque la salud dentro del ordenamiento jurídico tiene un valor intrínseco reconocido por las leyes muy importante. Entonces, cuando hablamos de salud y hablamos de usuario y hablamos de consumidores, las obligaciones de los proveedores y el derecho a recibir una información clara, precisa y comprensible se acentúa, ¿sí? No es lo mismo ser usuario de un proveedor de internet a ser usuario de un médico que me va a operar la columna y puede decidir, yo voy a decir si él me opera o no, y él va a decir cuál es la práctica más adecuada para la patología que estoy teniendo en este momento. Eso va a influir en mi salud, digamos. La responsabilidad es mayor, entonces la información tiene que tener mayor calidad en el contenido. Y a veces, ahí lo uno un poco con el acceso a la información, a veces las leyes que históricamente se han pensado en Argentina se fijan mucho en la forma y no en el contenido de la información. Eso es una deuda pendiente que me parece que tenemos que empezar a pensarla y a buscar otras vías para equiparar eso. ¿Por qué? Porque no todos estamos en igualdad de condiciones. Ya de por sí, al ser usuarios de un servicio de salud, vamos a ser consumidores y estamos en una situación de menor conocimiento técnico que un médico, un profesional, un sanatorio que nos esté atendiendo. Pero dentro de este colectivo de usuarios de servicios de salud, que somos todos, todo el tiempo, ¿sí? Cuando nos vamos a hacer una muela, cuando nos vamos a hacer una operación grande, o cuando vamos a un sanatorio a atender a nuestro hijo o hija, dentro de esto hay otros sectores que son aún más vulnerables y que necesitan ciertos ajustes para que esa información llegue correctamente, ¿sí? Que pueda entenderla en un pie de igualdad que el resto, digamos. Hay cierto sector que va a necesitar de medidas positivas, como diría la Constitución en nuestro artículo 75, inciso 23. No sé si... No, está bien. ¿Cómo? ¿Qué tema? No, está bien. Yo pensaba, digamos, la amplitud del tema, inclusive dentro del tema salud. Cuando hablamos de usuarios, personas y pacientes, ¿estamos hablando de lo mismo? ¿Corresponde diferenciarlo? ¿Tiene algún efecto o consecuencia? Esto en relación al acceso a la información. ¿Vos qué entendés de esto? Que no, que el paciente implica una mirada mucho más pasiva, ¿sí? Y un poco un menor grado de acceso a la información o de conocimiento, y eso implica que el consentimiento que yo vaya a firmar después, que bueno, ya los que vieron la charla, por el doctor Pregno, que estuvo muy buena, él ya hablaba directamente que tenemos que cuestionar, también lo dice Fernando Gina, tenemos que cuestionar la palabra consentimiento, ¿sí? Cuando hablamos de consentimiento informado en prácticas médicas. Tenemos que pensarnos si de verdad uno comprende todo y si uno de verdad llega a acceder a toda la información que necesita al momento de consentir ese acto. Parece que estamos más en una era de asentimiento. Y por muchos factores. Puedo sumarte uno, que es que hoy ya nosotros no tenemos generalmente médicos para toda la vida. Nosotros vamos y venimos de médicos, cambiamos porque hay más información, porque hay más accesibilidad a tener más profesionales quizás los que vivimos en el interior. Entonces, ya el concepto del médico de cabecera a veces está como un poco perimido, salvo en lugares muy chiquititos del interior, pero uno siempre busca una segunda opinión, una tercera, y tiene derecho a eso. Puede ser que ese pasaje de lo que era el médico de cabecera que vos decís, que era el médico familiar, que iba a tu casa y tenía un trato humano, a sobre todo ahora, a esta figura de empresa de servicios de salud, que puede ser grandes obras sociales o prepagas, hacen que tenga que haber necesariamente una modificación, porque esa despersonalización del servicio, tiene como resultado quizás mayor cantidad de oferta, de posibilidades, pero al mismo tiempo tiene otra consecuencia, que es que la persona se pierde humanamente en ese vericueto empresarial donde presuntamente la idea es procurar la salud del paciente,
pero como consecuencia trae un montón de otras cosas que son disvaliosas quizás, ¿no? No sé, se me ocurre como concepto. Ha cambiado mucho, realmente. Nosotros lo hemos visto, tenemos menos de 40 años, lo hemos visto al cambio. Totalmente, totalmente. Coincido en eso. O sea, eso ya, digamos, hoy la posición, y también por la era en la que estamos, en donde todo es líquido, toda la información llega rápido, no llega por muchos medios. O sea, hoy ya uno primero se va, como lo dijo Elian Pregno, uno le duele algo y ya se va a Google. Entonces, ya hoy la figura del paciente es mucho más activa, no es alguien que respeta la autoridad médica como se hacía antes, ¿no? Uno ya cuestiona todo, y en cierto punto está bien cuestionar, porque es la salud de uno y el cuerpo de uno lo que uno está poniendo. Pero por eso me siento más cómoda con la figura de usuario y porque siento que tiene un poco más de protección por parte del derecho. Y si bien el derecho del consumidor presume que los usuarios están en una situación de desventaja respecto a los proveedores. O sea, hay que tener en cuenta todos esos condimentos. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Vuelvo al tema inicial. Salud, información. Te meto tu rama, tu especialidad, de la que yo no me voy a meter a hablar porque no lo soy, pero el derecho del consumo. El derecho al consumo, hay una rama, ¿no? Corregime si no me equivoco, que tiene como base la prevención del daño, ¿sí? Tiene como objetivo prevenir el daño. Y eso en salud a mí me parece muy importante, porque justamente en salud lo más importante es prevenir el daño. Y yo no puedo prevenir un daño si no hay información en el medio. ¿Sí? O sea, en materia de salud, a mí resarcir, yo lo voy a poder resarcir de alguna manera, usando fórmulas, no, pero es muy difícil volver al estado anterior cuando hablamos del cuerpo de una persona. Ya sea en lo físico o en lo intelectual, porque digamos, una lesión provocada por falta de información o por lo que sea, va a traer un padecimiento psicológico a la persona. Entonces, ¿en qué tenemos que hacer el foco? Y por eso yo insisto con que es tan importante la información y cómo accedo a la información. Y ahora sí. La información accesible, digamos, que no va a ser solamente tener la información al toque como en Google, sino un poquito más, porque si no, nos quedamos con eso. No es teclear un poquito y tener, no, ¿qué información? ¿De qué manera? ¿O no? ¿Cómo se traslada? ¿Cómo se explaya, digamos? Sí, totalmente. A ver, entonces, materia prevenir. Salud es clave prevenir en todo, incluso en costos. Y al Estado le conviene prevenir, a las obras sociales les conviene prevenir. Y entonces, por eso no puedo entender que todavía no inviertan más dinero en informar mejor a sus usuarios, porque se están evitando problemas a futuro, gastos a futuro, que en definitiva es lo que rige también muchas de las actitudes de las personas, ¿no? El costo y beneficio de las acciones que yo voy a llevar adelante. Uh-huh. Entonces, voy a cerrar esta idea un poco. Lo que vos decías es, hola Gustavo, me traen mis familias. Hola, Chaco. Sí. Bueno, estamos en el Chaco, en Chubut, hay amigos de Buenos Aires, así que gracias por estar mirando esto. Que estoy más nerviosa cuando me toca moderar, honestamente, voy a decir la verdad. Volvemos al eje. En materia de salud, prevenir, hola Romy, prevenir es lo más importante. ¿Cómo prevengo yo? Con información. Entonces, vamos a ver dos cosas. La información, dos ramas. Una es la que a mí me provee, ¿sí? La información que me llega a mí, y otra es la que yo puedo buscar, el derecho que yo tengo a buscar información. Entonces, las dos ramas son súper importantes cuando hablamos de salud. Pero yo me voy a enfocar a hablar, en este caso, y para llevarlo al plano de la igualdad, yo te voy a plantear y les voy a plantear y les voy a preguntar si ustedes, por ejemplo, creen que todos acceden a la información sobre sus derechos como pacientes, y hablo de pacientes, no siquiera hablo de persona con discapacidad o una persona que tenga alguna enfermedad poco frecuente, no, nos englobo a todos. ¿Cuántas veces nosotros sentimos que nuestro agente de salud o nuestra obra social, nuestra prepaga, nos ha informado correctamente de lo que ellos tienen que hacer o de las alternativas que yo tengo cuando estoy teniendo algún problema de salud? Si alguien quiere contarnos acá, me puede... Sí, totalmente, Lore. Siempre la prevención
va a ser mucho más barata. Juicios, o bueno, o seguramente va a haber juicios, pero es una posibilidad de reducir también los juicios, ¿no? De reducir el conflicto. Y cuando hablamos de salud, tenemos que tener en cuenta que o sea, cuando hay un conflicto de salud está una persona, está su familia, hay tiempo, hay costos económicos, hay costos para el Estado y hay costos para los ciudadanos. Entonces, si trabajamos un poco mejor lo de la información, podemos reducir recursos en otro lugar donde también se necesitan. Exacto. Acá dice, garantizar el derecho a la información a las personas gestantes, cambiar el paradigma de la perspectiva. Bueno, yo sé que Jessica estaba trabajando en un proyecto muy interesante en el Chaco respecto del parto respetado. Y lo estaban haciendo, estaban buscando que sea más accesible la ley y que la información llegue mejor. En Chaco tenemos también, como acá en Chubut, muy fuerte las comunidades originarias, entonces también hay que ver todas esas cosas, que la información llegue accesible. ¿Qué sería la información accesible? Una información que sea precisa, clara y comprensible para las personas. Y para todas. Eso sería lo ideal, porque acá también me gustaría plantear alguna disquisición con algunas prácticas que a veces llevamos, que es que a todo le ponemos el inclusivo. O a todos le damos un formato distinto para que sea adaptable a distintas personas. Bueno, yo quisiera agarrarme del artículo 2 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en este caso. ¿Por qué? Porque es un concepto muy interesante que es el de diseño universal o DUA, que hasta ahora es muy utilizado en el ámbito de la educación, ¿sí? Donde está, por ejemplo, Silvana Corso, que es una referente, y después en el ámbito de la arquitectura, cuando hablamos de accesibilidad arquitectónica, ¿no? El DUA. Ahí Sí. o sea, pensar dispositivos, pensar proyectos, servicios, bienes que puedan ser utilizados por la mayor cantidad de personas, sin que eso implique que tenga un diseño específico para un grupo, ¿sí? Algo que pueda hacer todo, desde un banco de la plaza hasta un baño en un local, ¿sí? Algún día, espero verlo, no tendremos baños separados para personas con discapacidad y para personas sin discapacidad. Algún día tendremos un baño donde todos podamos ir. Eso más o menos es el concepto del DUA. Yo creo que el concepto del DUA tiene que llegar a la información, a cómo se produce la información desde el Estado hacia los ciudadanos, desde los efectores de salud hasta hacia sus usuarios, ¿sí? Con quien tiene obligaciones especiales, también en el ámbito privado, porque también está obligado, ¿sí? Quizás no con tanta potencia como está el Estado a través de los tratados, porque el Estado siempre se obliga y dice que al sector privado lo va a estimular, a alentar, a promover que lo haga, pero digamos, es una cuestión de conciencia social también, que el sector privado también se haga eco de esto, de pensar, producir y reproducir la información en términos de diseño universal y en términos accesibles. Hagamos lo que hagamos. Y en el Está ámbito bueno. más allá del derecho a la salud. Y eso se puede linkear con el artículo 21 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y lo que vos traes del diseño universal tiene relación con todo también, ¿no? ¿Por qué lo linkeo con eso? Porque es una de las últimas convenciones que creo que es no, si no me recuerdo, es la primera de este siglo. Entonces tiene un montón de conceptos que están más adaptados a la realidad de ahora, ¿no? Las otras convenciones tienen de años y está más a tono a lo que la sociedad vive y reclama hoy en día. ¿Sí? Hay un montón de cosas para criticar de la convención también, pero me parece que tiene algunos puntos interesantes y sobre todo el acceso a la información. Por ejemplo, una crítica que yo tengo al artículo es que inicia con el derecho a ser oído y a expresarse libremente de las personas con discapacidad y el derecho a acceder a la información. Bueno, yo los daría vuelta. Yo partiría de que nuestra Constitución los reconoce como parte de un grupo estructural e históricamente sojuzgado en nuestro artículo 75, inciso 23. Para el que no sabe, nuestra Constitución tiene piensa que existen dos tipos de igualdad, una material y una formal.
Las formales de corte liberal, está en nuestro artículo 16, que nos dice que todos somos iguales a la ley y que no hay prerrogativas de sangre. Y tiene un corte liberal por la época en que se sancionó la Constitución. Nuestra Constitución es de un corte liberal, si bien ha tenido la reforma en el 94, que viene a equiparar ciertas desigualdades. Y lo que le obliga al Estado y a los privados es solamente de abstenerse de discriminar. O sea, le impone una obligación de no hacer, no dañar, digamos, en sencillo. Y existe otra igualdad, ¿sí? Que fue reconocida en la Constitución, en la reforma del 94, incorporada en el artículo 75, inciso 23, cuando se incorporaron un montón de tratados internacionales de derechos humanos a nuestra Constitución, que es la igualdad material. ¿Sí? Tenemos esa formal que nos dice que en teoría somos todos iguales, y esta que busca, en realidad tiene como objetivo llegar a una igualdad material. Todos sabemos, y yo creo que somos conscientes de que la igualdad como sí no existe, más que porque cada uno viene de un contexto distinto y ha tenido suerte de nacer en tal o cual lugar, y eso va a marcar en gran medida todo el desarrollo de sus potencialidades. Bueno, mucho más cuando estamos con una persona con discapacidad. O cuando estamos con una persona que tiene algún padecimiento crónico, o cuando estamos con una persona que está en este momento con una enfermedad como un cáncer, digamos, todo influye. Entonces, lo que dice este artículo 75 y 23 es que el Estado tiene la obligación de tomar medidas de acciones positivas para ciertos grupos. Se conoce que han sido estructuralmente sojuzgados y vulnerados. ¿Cuáles son? Niños, niñas y adolescentes, mujeres. Eso puede explicar un poco por qué hoy en día tenemos un Ministerio de la Mujer, ¿sí? Personas adultas, mayores adultos, y personas con discapacidad. Podríamos darle también personas migrantes, personas que pertenecen a pueblos originarios, que también han sido sojuzgados y excluidos estructuralmente, históricamente. Trans. También, digamos, viene a proteger a las minorías. Entonces, el Estado tiene que hacer esas medidas positivas y esos ajustes. En la información también, porque no todos accedemos a la información. Ya tenemos, por ejemplo, un primer escollo que es las personas que no acceden a la conectividad, y esto lo estamos viendo en la pandemia, digamos, todas las medidas que el Estado implementó para que, por ejemplo, en la parte de educación lleguen cuadernillos a niños que no tenían conectividad en ese momento. Entonces, no podemos presumir hoy en día, y era algo que pensaba hace un rato también, la máxima de que todas las leyes, fíjate vos cuando se sancionó la concepción liberal y el mercado y la sociedad que estaba en ese momento, que todas las leyes... 1853. Sí, bueno, en esa época todas las leyes se presumían conocidas por el solo hecho de publicarse en el boletín oficial. Hoy también, pero la realidad es que no pasa eso. Es imposible. Y el Código Civil y Comercial 1871, el Código Civil 1871, reemplazado en el 2015 con vigencia del 1 de agosto de 2015. O sea, estuvimos entre 1871 y 2015 con un código que troncalmente, básicamente era de fines del siglo XIX. Exacto. Bueno. Entonces, hoy no podemos presumir que todos los ciudadanos saben todas las leyes por el solo hecho de que hayan sido publicadas en el boletín oficial. Y si presumiéramos eso, tampoco podemos presumir que todos los ciudadanos entendemos las leyes que son publicadas en el boletín oficial. Y las que hacen al derecho a salud están también comprendidas dentro de este grupo de leyes que yo estoy diciendo. A veces sí, a comprender las leyes. Entonces, en materia de salud, estando en juego el cuerpo de uno, la información debe ser accesible, y eso lo dice, no es que no exista una normativa, ¿no? Eso lo dice la Ley de Defensa del Consumidor, lo dice la Ley de Derechos del Paciente, que es la Ley 26.529, lo dice, ¿sí? Y acá voy a traer el concepto de que está en esa Ley de Derechos del Paciente, que si alguno quiere leerla o la necesita se la mandamos. Es la ley clave, creo que en lo que estoy enfocándome yo ahora, ¿sí? Después van a haber leyes específicas por patologías, la ley de parto respetado, que hablábamos recién. Pueden ser, pero esta habla de cómo los derechos de los pacientes cuando se relacionan con un médico, con una obra social, con un inspector de salud, ¿sí? Entonces, cualquier ámbito donde nosotros vayamos, a un dentista, a un kinesiólogo, a un
cirujano, cualquiera. Esa es la ley que marca cuáles son nuestros derechos. Las otras no van a contradecirla, quizás están también un poco desactualizadas en cuanto a la accesibilidad que yo estaba planteando, pero tomemos esa ley como ley base en cuanto a esto del acceso a la información. Esa ley en su artículo 3, primero nos va a decir los derechos de los pacientes. No sé si acá había una pregunta, sí, por eso. Bueno, acá dice, bueno, ahora te contesto, Olga. Bueno, esa ley nos va a decir cuáles son nuestros derechos, ¿sí? Yo tengo derecho como a una asistencia, pero no una asistencia. Tengo derecho a que el médico que tome mi caso escuche, me entienda mi contexto, entienda mi situación, mi contexto, me informe, me diga cuáles son las opciones terapéuticas que yo tengo. Tengo derecho a que, voy a ir diciéndolo así, no voy a ir artículo por artículo porque si no, no termino más, pero como un pantallazo. Disculpa, voy a agarrar el cargador porque me estoy quedando sin batería. Vos mientras sigas hablando. O sea, tengo derecho primero a una asistencia, ¿sí? Y esa asistencia va a implicar que el médico que me empezó a tratar no me deje de tratar, no puede dejarme de tratar de un día para el otro, ¿sí? Hasta que no me derive a otro médico. Entonces, ese es un supuesto. Otro yo diga, no me gusta más este médico, no me convenció, no me gustó la cara, me contestó mal, me comunicó un diagnóstico mal, me lo dijo violentamente, no fue comprensivo conmigo, no me siento cómoda, prefiero que otra persona vaya y me atienda y me siga llevando mi caso, digamos. Entonces, eso es una elección que yo puedo tomar como paciente, como usuaria, y es súper válida. Ahora, si el médico decide no atenderme más a mí, no lo puede hacer de un día para el otro y no comunicarme. Entonces, va a tener que dejar constancia en mi historia clínica de que me deja de atender y que me va a tomar como paciente otra persona. ¿Sí? Tengo derecho a un trato digno, ¿sí? Y tengo derecho a que esa asistencia de la que yo hablaba no esté mediada y no esté influida por ninguna especie de maltrato o de preconceptos o prejuicios del médico acerca de ninguna condición que yo pueda tener, ni edad, ni clase social, ni recursos económicos, ni género, ni orientación sexual, nada, ¿sí? O sea, tiene que, en lo ideal, una atención que no se fije en mis particularidades, que no me discrimine por eso. Después, ¿a qué tengo derecho yo como paciente? Tengo derecho, y ahí vamos a llegar a la información, tengo derecho a que haya confidencialidad en todo lo que yo hablo con mi médico. ¿Sí? Mi médico no puede estar contándole al resto qué es lo que a mí me pasó, por qué me agarré tal enfermedad, o nada de que yo le cuente. Tengo derecho a que él me dé mi historia clínica, que eso es algo muy común, que siempre hay un conocimiento, no, bueno, me fui, ¿y te dio tu historia clínica? No. ¿Y te dijo que vos se las podías pedir? No. Bueno, ahí hay una denegación al acceso a la información en materia de salud. Yo tengo que saber, el médico primero tiene que saber que él me tiene que informar que mi historia clínica es mía, ¿sí? Él la administra, No, tenemos una anécdota re linda de eso. O sea, primero el médico tiene que estar consciente que la historia clínica es mía, él la administra, él la tiene para su resguardo, porque él tiene que ir cronológicamente consignando todo lo que va pasando, cuántas veces me ve, qué estudios me dio, qué los terapéuticas él me recomendó y yo acepté o no, porque yo puedo aceptar o no las recomendaciones terapéuticas del médico, pero para eso necesito estar informado, ¿sí? Para tomar la mejor decisión para mí. Y él me la tiene que dar, porque es mía, eso siempre. Me la tiene que dar, creo que en 48 horas, si mal no recuerdo. Sí. Me la tiene que dar. O al médico siguiente que tome mi caso, también, que lo puede pedir. Y si no la puedo pedir yo en ese momento, lo puede pedir algunos de mis familiares directos, ¿sí? Tienen derecho a pedir. Incluso, no sé, a nosotros nos ha pasado que cuando tuvimos que cambiar un médico, el médico nos dice, no, pero yo ya te di la historia clínica. Y me digo, no, necesito la historia clínica. No, están las tarjetitas.
unas tarjetitas que nos daba el pediatra, ¿te vas a acordar? Me acuerdo. El turno y nos daban, en la parte en el dorso nos ponían y nos decía, bueno, crecimiento, talla, altura. Eso era para él una historia clínica. Bueno, no, yo en ese momento, honestamente, que ser honesto, yo no sabía que eso no era mi historia clínica. Sabía que eso me parecía que estaba mal, que era totalmente desprolijo, pero en ese momento ni siquiera habíamos empezado a hacer en la UBA lo de discapacidad. Eh, Sabía que estaba mal, que eso no es una historia clínica, que al menos debía ser un papel ordenado cronológicamente en unas tarjetas que me daba, que me ponía la talla, la altura y cada 3 meses, pero él estaba convencido de que eso era mi historia clínica. Entonces, bueno, daño posible, no sé, tiene que haber un daño real. A no sé a qué se refiere ella con daño posible. ¿Un daño en potencia? Que el paciente, la persona básicamente toma una mala decisión, quizás, porque no ha tenido toda la información, porque también la persona en parte toma el servicio de salud y en parte toma sus propias decisiones, ¿no? Bueno, Y a veces la información es incompleta, a veces la información es cerrada. Por eso es tan importante lo que vos decías en materia preventiva de comunicar accesiblemente y comunicar bien. ¿Está exacto. bien? Entonces, Entendí. No, un daño posible puede ocurrir un daño cuando vos te vas a un médico y de repente el médico te dice que vos tenés que hacer tal tratamiento, pero no te da ninguna opción. No te explica los efectos adversos que puede tener ese tratamiento que vos tengas. Y eso es una obligación de los médicos. Los médicos tienen que informar tu estado de salud después de revisarte, cuáles son las opciones terapéuticas que tenés, ¿sí? Tiene que darte opciones terapéuticas, salvo que no haya, y si no hay, te les tiene que explicar por qué no hay otra opción. Por ejemplo, un problema en la columna. Bueno, sabemos que problemas en la columna hay distintos grados, entonces para algunos vos vas a poder tener un bloqueo, para otros y otro procedimiento, para otro un tornillito chiquitito, para otro directamente prótesis. Bueno, hay instancias en las que vos podés elegir entre esas posibilidades. Eso te lo tienen que informar, porque vos tenés que tener en cuenta después que vas a tener un postoperatorio, por ejemplo, largo, que vas a estar un par de meses sin caminar. Todas esas variables te las tienen que informar. Y puede haber otras circunstancias donde no haya posibilidad de tener más opciones, que haya que directamente ponerte una prótesis, por darte un ejemplo. Entonces, ahí bueno, mira, ¿es esto o esto? Elegí, ¿es importada o es nacional? Pero vos tenés que saber si hay opciones o no, ¿sí? y Vos tenés que acceder a esa información. Es que es el concepto que yo decía, la ley 26.529, que es el de la información sanitaria, que para mí es clave, ¿sí? Porque esa información sanitaria es la que permite eh, ejercer la autonomía plena en nuestro carácter de paciente. Permite decidir si yo me quedo o no con este médico, permite decidir si me opero o no en este momento, nos permite decir básicamente todo y estamos decidiendo sobre nuestro cuerpo en definitiva. Distinto es cuando nosotros decidimos por un tercero, cuando hay un niño, o sea, ahí empiezan a haber otros conflictos, ¿no? sí, Este, sí, sí. pero cuando nosotros decimos por nosotros mismos y no en calidad de representantes legales de un menor, eh, estamos diciendo sobre nuestro propio cuerpo. Cuando decidimos sobre un menor, más información necesitaríamos saber todavía. Y en ese caso sí hay que tener como en consideración que los niños tienen que ser oídos, ¿sí? Los niños tienen que ser oídos e informados. Si hay niños en el medio, el médico deberá explicarle al niño en un lenguaje sencillo, claro, de manera que el niño entienda qué es lo que le va a pasar. Doy un caso, un niño de 6, 7 años que tenga que hacer un tratamiento de quimioterapia. Bueno, el médico en ese caso deberá sentarlo al nene con calidez, con contención, con la mayor humanidad que él pueda en ese momento, y explicarle al niño qué es lo que le pasa, por qué le pasa, qué se puede hacer, qué le va a pasar, ¿sí? ¿Cuáles van a ser, qué va a pasar después de que inicie ese tratamiento? Y también explicárselo a los padres, ahí sí, con un lenguaje más técnico, más médico, y en otro formato. Pero el niño tiene derecho a saber qué va a pasar con su cuerpo. Che, Noé,
Y en relación a eso, el lenguaje claro, ¿qué nos puedes contar de eso? Que se escucha tanto y por ahí no se sabe qué consiste. Bueno, con lo del lenguaje claro me llevas a la otra parte que sería cómo baja la información a nosotros. No ya en nuestra calidad de pacientes o usuarios, sino en la calidad de ciudadanos. Y cuando hablo de información, puedo hablar de actos administrativos, de leyes, de tratados incluso, sino cómo se transmite eh, la cuestión jurídica, ¿no? A la sociedad. Y el poder y el peso que tiene el acceso a la información en las sociedades democráticas. Nosotros necesitamos saber y saber toda la información de manera clara. Ahora, ¿qué pasa con las disciplinas científicas? Como por ejemplo la medicina, que hay un montón de términos científicos y propios de esa rama de la ciencia que no manejamos los que no somos médicos. Bueno, lo mismo pasa con la abogacía o con el derecho. Si hay un montón de términos jurídicos que se plasman en distintos actos emanados del Estado, ya sea, y van a tener distintas variables, ¿no? No es lo mismo una ley que una sentencia, ¿sí? Cada uno tiene su propia técnica. Las leyes tienen técnica legislativa, los jueces construyen sus fallos y tienen sus propios modelos. Entonces, todo eso tiene su tecnicismo, pero sin embargo, es información pública, ¿sí? Y hay una ley de acceso a la información pública que nos permite a nosotros, nos reconoce el derecho a recabar la información, a recopilar, a distribuirla, a procesarla, a la información que sea emanada de todos los actos de gobierno del Estado, de las tres partes. Pero para eso, esa información tiene que ser clara y comprensible. Ahora, vuelvo al planteo inicial, esa información que emana de cualquiera de los estamentos del Estado, digo, no quiero ir en contra de alguno de los tres poderes, es siempre comprensible para todos, es comprensible para un docente, para una florista, para una ama de casa, no importa, para cualquier persona. ¿Baja en formato claro? Yo creo que no. Hay iniciativas muy, muy interesantes por parte del Estado, como el de la ley simple, donde se explican leyes, y ahí lo retomo y vuelvo a lo que hablamos hoy, con esta sociedad tan hiper, hiperestimulada por los medios, por las redes, una sociedad de consumo líquida, donde la información fluye rápido, se reproduce, a veces ni siquiera se chequea, a veces ni se lee. ¿Qué pasa con esa información? No llegamos a procesarla. Entonces tiene que bajar en un lenguaje que sea entendible, llano y sencillo para todos. Eso no quiere decir que el derecho tenga que perder su tecnicismo y las sentencias tengan que dejar de, lo hablaba un poco Marita la charla pasada, el martes, no quiere decir que el lenguaje tenga que bajar de calidad, ¿no? Sino que, bueno, cuando hablamos de lenguaje claro, podemos hablar de dos características que debería tener, claridad y sencillez. Claridad, si yo estoy dirigiéndome en un ámbito científico, ¿sí? Que estoy hablando a juristas, si estoy escribiendo un texto jurídico, debería ser claro para que mis propios colegas lo entiendan. Ahora, si yo, el destinatario de mi texto jurídico, de mi acto de gobierno, va a ser la ciudadanía en general, a esa claridad yo tengo que sumarle la sencillez de comprensión. Y si dentro de esos destinatarios tenemos pacientes, usuarios, donde está su salud en juego, aún más tiene que ser clara la información. Dentro de ese grupo grande al que hablábamos de ciudadanos, hay personas que tienen discapacidad, o personas que tienen compromiso en la comprensión, que no necesariamente son personas con discapacidad, puede ser un adulto mayor que ya por el propio proceso de deterioro que todos tenemos a lo largo de la vida, vaya perdiendo algunas capacidades en la comprensión, también tiene que recibir esa información en un formato claro y accesible. Bueno, para eso ahora estará el formato de lectura fácil, ¿sí? Que es otra cosa distinta del lenguaje claro. Pero para toda la ciudadanía en general, tendría que llegar la información en formato de lenguaje claro. Más allá de que después el acto jurídico siga manteniendo las formas, el tecnicismo, eso no implica bajar la calidad. Al contrario, escribir sencillo y claro es lo más difícil que hay, ¿no? Cuando uno ya tiene ciertos hábitos adquiridos en cada ciencia. Digo, puede ser el derecho, puede ser la medicina, antropología, sociología, cada disciplina tiene sus propias terminologías.
pero es muy importante que nosotros como ciudadanos accedamos a esa información de una manera que podamos comprender nuestros derechos y ejercer nuestros derechos. Y a veces, te agrego un condicionante más, ni siquiera accediendo a esos derechos o accediendo a esa información, tampoco tenemos garantizado que ese derecho se cumpla, ¿sí? Por eso vuelvo a lo que decía antes, es a modo de prevención de los daños. Y sobre todo, bueno, cuando estamos hablando de materia de salud, hay que prevenir mucho más, porque es más difícil resarcir y volver al estado anterior de las cosas. ¿Estás? Estoy. Estoy escuchando y pensaba en todos los factores que afectan el tema de que no se pueda cumplir con lo que tiene que ver con el acceso a la información. Me parece muy interesante el tema, tiene demasiadas aristas. También el tema de la información pública es fundamental y el tema de salud. En materia de derecho del consumidor hay múltiples obligaciones y el Estado tiene un rol fundamental, ¿sí? No solamente en materia de hacer accesible la información y de controlar, sino también de la materia de educación del consumidor, porque el acceso al mercado es un derecho contemplado constitucionalmente y también tiene relación en materia de salud, ¿no? Eh, entonces, es como que realmente está relacionado con muchas cosas el tema del acceso a la información. Y me parece que es interesante trabajarlo desde todos lados, ¿no? Desde la parte educativa, inclusive desde los sectores iniciales, educativos, desde el Estado, desde los privados, y siempre atendiendo a esta función casi dialógica del deber de información, por ejemplo, cuando hablamos de derecho del consumidor, y cómo tiene que adecuarse a las necesidades del consumidor y no cumplir con el deber de informar de un modo formal, ¿sí? Es decir, cumplí, te tiró un folleto. No, ¿qué dice el folleto? ¿Es de acuerdo a lo que yo necesito? ¿Estás atendiendo a mi necesidad como consumidor de servicio de salud? Entonces es No, no, no. un tema muy trascendente. Nos quedamos como en una instancia anterior. Incluso eso, por ejemplo, cuando hay leyes específicas en materia de discapacidad, bueno, de salud obviamente. Primero tenemos que reconocer que todos las personas somos consumidores cuando estamos en una relación cuando estamos frente a un médico, ¿no? Hay una relación de consumo. O una clínica o lo que sea. Sí, Pues, vos tenés que pensar también que a veces las leyes piensan que entregando un folleto o ordenándole una obra social que nos informe mediante una cartilla cómo va a ser el instructivo para el año que viene, o qué médicos se actualizaron o qué médicos no, ya está cubierta la obligación de informar. Y no es así, porque seguimos fijándonos en las formas y no en los contenidos. No nos aseguramos que las personas conozcan sus derechos. Y esto conspira contra todos, digo, porque también perjudica a los médicos. O sea, no es que el médico lo hace, digamos, el médico depende muchas veces de la obra social o a veces trabaja de forma independiente, pero puede traerle problemas a futuro a un médico. O sea, no es todo a favor del paciente, digamos. discúlpame, La calidad en el acceso a la información va a tener efectos positivos en todos, ¿sí? Porque vuelvo a lo inicial, te va a reducir conflictos. Entonces, ¿qué necesitamos? Que sea clara, suficiente y adecuada a la capacidad de comprensión del paciente. Te voy a dar otro ejemplo. Acabas de salir de una junta médica en cualquier lugar del país, te acaban de dar un diagnóstico de discapacidad de tu hijo, de tu hermana, de tu mamá, de tu papá, después de un montón de trámites y burocracias, y después un montón de estrés. Hay una ley que dice que te tienen que dar una cartilla con los derechos de las personas con discapacidad. Yo me pregunto, ¿qué persona en esa instancia de estrés de su vida puede llegar a entender lo que le están diciendo? Acabas de salir de un consultorio y te agarra otra persona y te dice, vení que te voy a mostrar este folleto y te voy a dar, y te voy a decir, mira, bueno, te corresponde esto, 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 esto. ¿Quién puede estar con todas sus facultades intactas en ese momento para entender a los beneficios o derechos a los que uno accede cuando uno tiene un certificado de discapacidad? Muy poca gente puede mantener la cordura en ese momento como para después acordarse y salir de ahí y acordarse de qué le dijeron. Entonces, no es solo la forma, también el contenido y la oportunidad en que esa información llega. sí. Ahí veo que están muy activos comentando. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes se acuerdan o tienen guardada una copia del contrato de adhesión a su obra social o a su prepaga?
¿Cuántos sabemos cuándo nos va a venir el próximo aumento por edad? Alguno que me diga que sabe. Y les juro que les mando no sé, una cerveza, un vinito. Entonces, bueno, eso es oportunidad, claridad y calidad de la información. Que previene daños Bueno, para nosotros. Eh, a ver, acá dice Pato, ¿qué? ¿consideras apta la acción de Avias Data para requerir información sobre cobertura que brinda una obra social o prepaga? Me parece que la Avias Data, no. Yo interpondría una Avias Data cuando el médico, como contaba hace un rato en el ejemplo de que no nos quería dar la historia clínica a nuestro hijo, ahí tengo habilitada la acción de Avias Data. Si en el plazo que dice la ley, que creo que era de 48 horas, si mal no recuerdo. Sí, creo que se refiere puntualmente a la información que tienen instituciones públicas y privadas respecto de nosotros, y en este caso en materia médica, y el derecho que tenemos a requerirla. ¿Sí? Cuando hablamos de Avias Data, nos estamos refiriendo a eso. Ahora, si queremos requerir información sobre la cobertura que brinda la obra social, eso tiene que ser fácilmente accesible y no hay que accionar de ninguna manera. Se tiene que pedir personalmente en las sucursales o a través de correo electrónico o por teléfono, y vos tenés que tener absolutamente toda esa información de un modo accesible e inmediato. ¿Sí? Habeas Data tiene que ver con un derecho constitucional a acceder a la información personal de uno a cualquier institución. ¿Cuál sería tu problema? ¿No te dan la información, no te dan la cartilla, no te responde? Bueno, eso es otra cosa, otra práctica que la historia clínica. Sí, no, bueno, ahí tenés habilitado la Avias Data. No te queda otra. Es muy difícil que entiendan que la historia clínica es nuestra. Ellos son custodios, la resguardan, tienen que tener la confidencialidad. Ellos pueden recabar, o sea, datos, porque obviamente, fíjense, por ejemplo, la pandemia, ¿no? Hay datos que Sí. van para arriba para las estadísticas, pero, por ejemplo, están prohibidos por publicar los nombres de las personas que están con COVID positivo. Lo hacen los medios de comunicación vulnerando el derecho a la intimidad del paciente todo el tiempo, los hacen a veces los mismos vecinos No asustados, es. bueno, sí. Ahí dice Pato Griñola, exacto, pero cuando hay negativa entrega de las condiciones de un plan. Me ha pasado ver, y lo he padecido personalmente, que no cumplan con las condiciones, pero que no me entreguen la información sobre las condiciones, no lo vi, realmente no lo vi nunca. Si eso no ocurre, hay que mandar una carta de documento y hay que hacer un reclamo, y de ahí se deriva una acción administrativa clara a través de la Oficina de Defensa del Consumidor correspondiente, y su incumplimiento amerita multa, ¿sí? Por ejemplo. Y también está la Superintendencia de Seguro de Salud. Iría por consumidor, no sé, iría por consumidor. Noé, Sony 57, me gustaría que hagas un cierre de la charla y que sea previsto y que no nos corte de golpe. Bueno, bueno, ya hablamos un poco, me fui por las ramas porque no llegué a hablar de todo. Hablamos de lo que quería dejar el concepto claro es el acceso a la información no es solo ir 7275 acceso a la información pública, ¿no? No es solo ir a una repartición pública y pedirle que me diga cuántas personas reciben la vacuna de tal por tal patología. El acceso a la información también incluye la forma en que yo conozco, aprendo y internalizo mis derechos. ¿Sí? Para eso tengo que saber primero cuáles son mis derechos antes de ir a pedirlos. O sea, hay dos instancias. Una es la que no es, una es la que yo puedo activar presentándome ante las autoridades y pedirles que me brinden esa información, que es pública, y yo tengo todo el derecho a pedirlo gratuitamente, no necesito un abogado, o sea, eso está muy sencillo y está bastante ágil, después, bueno, va a depender de cada repartición pública, pero también es la forma en que las leyes, los textos, llegan a nosotros para ser conocidos. Y en materia de salud es muy importante eso, ¿sí? Porque está en juego nuestro cuerpo, nuestra salud, y no solo la nuestra, sino también la de nuestras familias. Porque la ley prevé que también, o sea, hay que considerar la ley de derecho paciente, te dice, bueno, vos tenés el deber de trato digno, el deber de confidencialidad, el deber de asistencia, es para con el paciente y con su familia. ¿Sí? Una persona no puede estar
separada de su núcleo familiar cuando uno está tratando con una cuestión de salud. Entonces, el trato digno se lo deben a todos. Y por trato digno me refiero a cuando me van a operar, a cuando me están pasando el camisolín para ir a operarme, o cuando yo voy a la obra social, como le pasa a Pato, que parece que no le quieren dar no le quieren dar la información, o cuando yo me voy a una obra social a pedirle que me diga cómo tengo que hacer para tramitar tal prestación para un niño o niña con discapacidad, digamos. Es en la instancia en que me siento en una, bueno, ahora no por la pandemia, pero antes nos íbamos y nos sentábamos en un cubículo en la obra social y hablábamos con alguna persona de la parte administrativa que nos decía, tenés que rellenar tal papel, tenés que hacer esto, esto y esto, esto. El trato digno es desde el momento en que primero desde el momento que estoy afiliada, ¿sí? Hasta que, mientras dure la relación de consumo. Pero en la práctica y en la realidad, tiene que estar desde el momento en que esa obra social prepaga y me siento a llevar un papel, me siento a pedir información, a pedir la copia de mi contrato. Pidan copia de los contratos, eso los recomiendo, porque muchas veces nos estamos dando unas sorpresas con las prepagas, sobre todo las prepagas, que están aumentando por edad sin avisarte antes, y por ahí los costos son viejos, y cuando uno los pide, fíjense lo que pasa, que te dan un papel con, a ver, voy a poner el calor, te dan un papelito con letra muy chiquitita, muy chiquitita, muy chiquitita, entendible, con cláusulas obviamente predispuestas, que yo nunca llegué a leer, y pasaron 10 años, y yo no me enteré de a qué edad nos iban a subir la cuota, por haber cumplido X edad. Entonces, Se nos va a ir el tiempo, Noé. Ay, bueno, perdón. Bueno, Bueno, muchísimas gracias. La verdad que espectacular, recontra claro, recorrimos todo acceso a la información y seguramente se abrieron un montón de puertas para buscar de qué se trata esto y de revalorizarlo. Brevemente, antes de cortar, el día 10, Juan Antonio Seda, investigar en discapacidad, cierre del módulo 11, los esperamos. Saludos a Nadia, a Matías y a todos los que nos escucharon, y muchísimas gracias, Noé, por todo lo que nos dejaste. Me encantó estar acá compartiendo con vos este espacio. Chau. Gracias. Gracias.